Ok, ahora vamos a hablar del tema 8 de ácidos nucleicos o nucleoproteínas. Antes de iniciar en lo que es realmente el tema, vamos a ubicarnos primero de dónde está lo que vamos a estudiar. Nosotros vamos a hablar de los ácidos nucleicos y debemos ubicarnos primeramente en la célula. Recordar que la célula tiene una membrana citoplasmática que la delimita de su entorno, que sería el espacio extracelular, que en su interior tiene organelos nadando en su citoplasma y a su vez estos organelos están todos delimitados por una membrana celular. Por eso se dice que la célula es una estructura compartimentalizada. Ella tiene distintos compartimientos y todos separados por membrana celular. En su interior tiene el núcleo, que es este rosado que vemos en la foto, y dentro del núcleo se encuentra el material genético. Y ese material genético está conformado por ADN. Esto es en el caso de las células eucariotas. Si hablamos de las células procariotas, tenemos entonces que ellas igualmente están delimitadas por una membrana celular que las separa de su medio exterior o espacio extracelular, pero en el interior de la célula procariota su contenido genético está disperso. Los organelos más el contenido genético están todos incluidos dentro del mismo espacio. ¿Okay? Tiene otras características como que tiene cilios y flagelos, pero es importante o concerniente a este tema que en su interior la célula procariota tiene todo el material genético disperso. ¿Okay? Aquí tenemos igualmente otra imagen donde ubicamos el núcleo y también el núcleo tiene el nucleolo, pero en el núcleo y en ese núcleo plasma pues se van a encontrar el material genético. La célula eucariota es de un nivel de especialización mayor que el de las células procariotas. El hecho de que las células procariotas tengan ese material genético disperso hace que cuando ellas se dividan puedan tener más errores en su transcripción, en su replicación, en su formación de nuevas células. Mientras que las células eucariotas son más precisas, son más exactas en sus procesos. Y eso es debido a su nivel mayor de especialización que les dije anteriormente, que las hace de mejor estructura en relación a las procariotas. Ok, siguiendo lo mismo, entonces vemos acá que tenemos la célula, ok, que si tomamos como con un microscopio electrónico, sacamos de la célula, vemos luego el núcleo. Si vemos dentro del núcleo se encuentra este material genético, ¿ok? El material genético se encuentra todo enrolladito, pero de una forma exacta y específica cómo se enrolla, porque nada ocurre al azar, y es lo que forman los cromosomas. A su vez, si nosotros estiráramos este material genético, nos vamos a conseguir finalmente con esta estructura que es el ADN. Esta figura nosotros la hemos visto, la conocemos de hace mucho tiempo, pero vamos a conocer ahorita con detalle cómo es su formación, cómo se forman estas hélices, ¿ok? Que se llaman alfa hélices, qué es lo que están en su interior, ¿ok? Y cómo se dan todos los enlaces en esa estructura celular para mantener la estabilidad de ella. Igualmente vamos a conocer qué pasa con ella para que esa molécula pueda replicarse, pueda dividirse y generar nuevas células. Ok, entonces siguiendo vamos con la parte teórica, ¿ok? ¿Qué es un ácido nucleico? Lo vamos a leer, sin embargo hay cosas que no vamos a comprender todavía, pero en las siguientes explicaciones lo vamos a entender. Un ácido nucleico es una sustancia polimérica, ¿ok? O sea que es un polímero que está constituida por nucleótidos. Hasta ahora no conocemos qué es un nucleótido, ya lo vamos a saber, pero es una sustancia polimérica conformada por nucleótidos que están unidos en una secuencia específica, porque nada es al azar, y a través de enlaces en sentido 3,5, ¿ok? Enlaces 3,5 fosfodiéster, que están representados por el ADN y el ARN. ADN lo conocemos que es el ácido desoxirribonucleico y ARN es el ácido ribonucleico. Hoy vamos a conocer por qué se llama desoxi y por qué se llama ribonucleico. Pero conocer o saber o estar claro que las dos estructuras son ácidos nucleicos. Como característica general, saber o recordar que los ácidos nucleicos contienen la información genética de una célula. ¿Okay? Cada especie tiene una información genética. Sin embargo, el ADN de un individuo o de un organismo va a ser el mismo
en todas sus células. Si nosotros tomamos el glóbulo rojo, tomamos un glóbulo blanco, una neurona, un miocito, un hepatocito, pues el contenido celular, ¿ok?, del ADN de una célula va a ser exacto al de las demás células en el mismo individuo. Sin embargo, sí van a haber modificaciones en las especies, pero en el mismo individuo todas sus células contienen el mismo ADN. Ok, cuando hablamos entonces de la ubicación de los ácidos nucleicos, ya dijimos que estaban dentro del núcleo de la célula. Habíamos hablado del ADN, que se encuentra en el núcleo, pero deben saber también que existe un ADN mitocondrial, ¿ok?, que se encuentra dentro de la mitocondria. Recuerden que la mitocondria está en el citoplasma, ¿ok?, siendo este ADN de origen materno. Y en el caso del ARN, pues él también está dentro del núcleo, pero hay una buena cantidad de ARN que puede conseguirse en el citoplasma. ¿Se acuerdan cuando estudiaron en tercer año que decía o existía el ARN mensajero? Este ARN mensajero es porque él va a tener una información que la toma de adentro del núcleo y la va a llevar afuera al citoplasma. Pero en general se dice que ellos dos son de ubicación nuclear, o sea, los dos se encuentran dentro del núcleo, aunque sabemos las dos excepciones para cada caso. Ok, entonces ya dijimos que el ácido nucleico estaba conformado por nucleótidos. Vamos a conocer qué es un nucleótido. Ante todo quiero hacer énfasis en que el nucleótido, la palabra tiene la letra T. La letra T es de 3. Un nucleótido tiene 3 cosas. ¿Cuáles son esas 3 cosas? Un azúcar, que va a ser una ribosa, que es una pentosa de 5 átomos de carbono. Contiene una base nitrogenada, que las bases nitrogenadas son de 2 tipos. Tenemos bases nitrogenadas púricas y pirimidínicas, y en total van a ser 5 bases nitrogenadas, y tienen un grupo fosfato. ¿Ok? Ya luego vamos a ver con detalle cuáles son las bases nitrogenadas, cuáles son sus tipos, y en este caso la diferencia en el azúcar, si es ribosa o desoxirribosa. Pero quiero que entiendan algo y me voy a adelantar un poco. Estos 3 elementos conforman una unidad. Yo voy a tratar de rayar acá, de tratar de hacer un círculo, ¿ok? Vamos a ver qué tal sale. Pero quiero que entiendan que estos 3 elementos juntos forman una unidad monomérica. Entonces yo esto no le voy a poner número, pero quiero que entiendan algo. El ácido nucleico es una cadena polinucleotídica, o sea que tiene muchos nucleótidos, y estos 3 elementos juntos conforman un nucleótido. ¿Qué tienen que saber? Que la cadena polinucleotídica, para formarla, yo tengo que tener otro nucleótido aquí, y ya les estoy diciendo que cada nucleótido está conformado por los 3 elementos. ¿Cuáles son los 3 elementos? La base, ¿ok?, la ribosa, esto es una R, y el grupo fosfato. ¿Ok? Si nos vamos entonces aquí, que va a haber otro nucleótido, pues este otro nucleótido va a tener igualmente el grupo fosfato, va a tener aquí una base nitrogenada y va a tener a su ribosa. Entonces en este caso tendríamos un primer nucleótido, ¿ok?, el 1, tenemos un segundo nucleótido y este sería un tercer nucleótido. Entonces podemos entender que la cadena de ADN está conformada por una cadena, o es una cadena polinucleotídica. Y ya sabemos que cada nucleótido está compuesto por 3 elementos. Ok, entonces hablando en relación a las bases nitrogenadas, sabemos entonces que las bases nitrogenadas son de 2 tipos, las de pirimidina y las de purina. En este caso vamos a conocer las bases nitrogenadas pirimidínicas. Las bases de pirimidina están conformadas por un solo anillo y son 3 bases nitrogenadas, el uracilo, la timina y la citosina. Timina y citosina tenemos en ADN y en ARN, pero el uracilo lo vamos a tener solamente en el ARN. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? Algo que quiero que aprendan es que las pirimidinas es el nombre largo, sin embargo, ellas están conformadas por un solo anillo, porque es que las purinas, que son las que vienen, tienen el nombre corto, pero ellos van a tener 2 anillos. En el caso de estas pirimidinas, fíjense que la numeración de los elementos que lo componen se numeran en sentido de las agujas del reloj. Cuando hablamos entonces luego de las bases nitrogenadas de purinas, pues las bases de purina van a ser 2, van a ser adenina y guanina.
el nombre corto, que es de purina, pues son las que tienen 2 anillos. En este caso, los elementos que la conforman a los anillos se enumeran de manera contraria a las agujas del reloj o uso horario. Ellos tienen el anillo principal y a su vez tienen un anillo imidazol en su constitución. ¿Okay? Una forma inventada por mí para aprendérselo es que yo digo el agua pura. ¿Cómo es eso de agua pura? Bueno, son 5 bases nitrogenadas, 2 son de purina y 3 son de pirimidina. Cuando estás en el examen es fácil que se te olvide, pero si tú te acuerdas que el agua es pura, ya vas a saber. ¿Cómo es esto? Bueno, A de adenina y gua de guanina. Entonces el agua es pura es porque adenina y guanina son bases nitrogenadas del tipo purinas. Y las purinas, que es el nombre corto, son las que tienen 2 anillos. Por lo tanto, el resto de las bases nitrogenadas van a ser del tipo de las pirimidinas. Y ya sabemos que las que tienen el nombre largo están conformadas por un solo anillo. Vamos entonces ahora a hablar del azúcar. Habíamos dicho que los ácidos nucleicos podían ser ADN o ARN. Eso va a depender, para que lo conozcan en este momento, del azúcar. El azúcar que va a conformar a los ácidos nucleicos es una ribosa, que es una pentosa, que estamos hablando de un glúcido de 5 átomos de carbono. ¿Okay? ¿Qué va a pasar? Aquí tenemos nuestra ribosa con el carbono 1, carbono 2, 3, 4 y 5. El carbono 2 contiene un grupo hidroxilo. Cuando está el grupo hidroxilo, el grupo OH, eso es una ribosa. Pero cuando el grupo hidroxilo ya no está como hidroxilo y perdió el oxígeno y solamente tiene un grupo hidrógeno, entonces ella va a ser una desoxirribosa. O sea que el ADN va a tener siempre ribosas en esta forma, solamente con un hidrógeno en el carbono 2. Mientras que lo que sea ribonucleico, el ARN, por ejemplo, va a tener ribosas que contienen un OH. Entonces, la presencia del OH en el carbono 2 va a determinar que sea una desoxirribosa o una ribosa. Luego tenemos que ya vimos dos cosas, la base nitrogenada y el azúcar. Si ellas dos se unen, la base nitrogenada y el azúcar, forman lo que se llama un nucleócido. El nucleócido es con S. ¿Okay? Por eso mi insistencia en la lámina anterior con la T. El nucleótido tiene 3 cosas, mientras que el nucleócido tiene solamente 2 cosas o 2 elementos. ¿Cuáles son esos 2? Va a ser una base nitrogenada y la ribosa. Entonces, la composición de un nucleócido tiene un azúcar, que ya sabemos que puede ser de cualquiera de los 2 tipos, y una base nitrogenada, que puede ser de cualquier tipo, pero no posee el grupo fosfato, mientras que el nucleótido, que tenía las 3 cosas, sí posee el grupo fosfato. Ok, para que se dé la formación de un nucleócido, tiene que enlazarse la base nitrogenada con la ribosa. ¿Cómo se va a dar ese enlace? Eso va a ser un enlace N-glucosídico, que siempre va a ser con el carbono 1 de la ribosa. Sea cual sea la base nitrogenada, siempre esa base nitrogenada se va a enlazar con el carbono 1 de la glucosa y es un enlace N-glucosídico de la ribosa, con el carbono 1 de la ribosa. En el caso de la base nitrogenada, pues si es una base nitrogenada del tipo de pirimidina, se va a enlazar con el nitrógeno 1. Y si es el caso de una base nitrogenada de purina, se va a enlazar el carbono 1 con el nitrógeno 9 de la base nitrogenada. Y así se forma un nucleócido. Ok, siempre que hay la formación de este nucleócido que se hace ese enlace N-glucosídico, se va a generar una molécula de agua. Aquí tenemos la imagen con la formación de un nucleócido en cada caso de que sea una base nitrogenada de purina o de pirimidina. ¿Okay? Fíjense que siempre el enlace es con el carbono 1 en los dos casos y es un enlace N-glucosídico. Y siempre se va a liberar una molécula de agua que es cuando se haga este enlace N-glucosídico. Y nuestro tercer elemento que forma parte de los nucleótidos es el grupo fosfato, que es realmente el que le da el carácter de ácido nucleico. El grupo fosfato es capaz de ceder hidrogeniones, este ácido fosfórico ceder hidrogeniones para quedar como fósforo inorgánico, que es como mayormente se encuentra presente en los ácidos nucleicos. Finalmente tenemos entonces la formación de un nucleótido en el que ya sabíamos que la base nitrogenada se unía a la ribosa por un enlace N-glucosídico, en el carbono 1 de la ribosa, pero tenemos entonces ahora también la unión de este ácido fosfórico que se va a unir al carbono 5 de la glucosa. El OH del carbono 5 de la glucosa con un OH del ácido fosfórico. Cuando este enlace se da, que es un enlace éster, se libera agua.
¿ok? Y finalmente tenemos entonces nuestro nucleótido compuesto por los 3 elementos, la base nitrogenada, la ribosa y el grupo fosfato. Fíjense que en este caso es una adenosín 5-monofosfato. ¿Por qué? Porque esto se llama AMP, que tanto lo hemos escuchado. Pues entonces, adenosín porque es la adenosina, el 5-monofosfato porque es en el puesto 5, en el carbono 5 de la ribosa, en el que está ubicado el grupo fosfato. Si a este grupo fosfato se le une otro fósforo, pues entonces otro grupo fosfato, pues entonces va a ser ADP. Y si se le unen 3, pues entonces va a ser ATP, del que tanto hemos conocido como la moneda energética del organismo. Fíjense, bien importante aquí un elemento en relación a la ribosa que tenemos que conocer. De la ribosa, en el carbono 1 se enlaza la base nitrogenada. El carbono 2, lo que esté en él, determina si es ribosa o desoxirribosa. En el carbono 3 ya vamos a ver qué sucede porque él se va a enlazar con un próximo nucleótido que viniera por acá abajo. Ese próximo nucleótido se enlazaría con este carbono, con el OH del carbono 3. Y en el carbono 5 de la ribosa va a estar enlazado siempre el fósforo. Entonces ya tenemos nuestro nucleótido formado. Sabemos que el enlace acá con el carbono 1 y la base es un enlace N-glucosídico y que el enlace con el fósforo va a ser un enlace éster. ¿Ok? Entonces, bien, si hablamos de las funciones generales de los nucleótidos, tenemos que decir que son las unidades monoméricas de los ácidos nucleicos. Ya no me suena a chino japonés, ¿ok? Ya entiendo que son unidades monoméricas porque un nucleótido es una unidad monomérica que ellas unidas uno con otro van a formar el ácido nucleico. Sirven también como donadores de grupos fosforilos. Tenemos el ATP, el GTP, que sabemos que pueden donar grupos fosfatos en un momento dado. También fíjense que tenemos aquellas proteínas CDP acilglicerol, la UDP glucosa, que también donaba grupos fosfato. También tiene funciones como segundo mensajero en el caso del AMP cíclico. ¿Okay? Y también tenemos, que lo conocíamos, derivados de los nucleótidos van a ser los donadores de equivalentes reductores como el NAT y el FAT. Sabíamos de ellos, saben cómo funcionan, qué actividad tienen, pero no los tenían conceptualizados como un nucleótido. Pues a partir de ahora saben que el NAT y el FAT pues van a tener sus 3 elementos constituidos como nucleótidos. Ok, una vez que tenemos ya la formación del nucleótido, ahora vamos a formar la cadena polinucleotídica. ¿Cómo va a darse este enlace? Aquí tenemos un nucleótido. Yo aquí lo identifiqué con el grupo 1. ¿Qué es un nucleótido? La base nitrogenada, la pentosa y el grupo fosfato. Perfecto. Luego tenemos un segundo nucleótido. ¿Cómo se va a enlazar el segundo nucleótido con el primero? Se va a enlazar por el grupo fosfato, que está ubicado al carbono 5 de este segundo nucleótido. Un OH del grupo fosfato se va a enlazar con el OH del carbono 3 de la siguiente pentosa. Esto es un enlace fosfodiéster, ¿ok? Cuando este enlace fosfodiéster se da, se va a liberar una molécula de agua. Entonces, fíjense que aquí tenemos un dinucleótido, ¿ok? Aquí tenemos una cadena cortica que tiene 2 nucleótidos unidos por un enlace fosfodiéster. Fíjense algo, yo puedo describir que esta cadena cortica tiene 2 extremos, un extremo superior y un extremo inferior. Eso se nombra. ¿Cómo lo vamos a nombrar? Esto decimos que es el extremo 5 porque es donde está el grupo fosfato disponible y en la parte inferior está el extremo 3 porque es donde está el OH disponible. Vamos a ver otra lámina donde vemos la cadena polinucleotídica y cómo se nombra y cómo se lee. Esta base nitrogenada, dijimos que las bases nitrogenadas son 5 bases y por lo tanto puede ser variable. Aquí puede estar una citosina, una timina, una adenina, una guanina, eso va a ir variando. Entonces, antes de leer acá a la izquierda, vámonos para acá a la derecha. Aquí tenemos una cadena, pero de 3 nucleótidos, ¿ok? Fíjense que en esta cadena tenemos el nucleótido 1, vamos a decirlo así, un segundo nucleótido y un tercer nucleótido. En este caso, o en esta imagen, las bases nitrogenadas están variando. Esto es una citosina, una adenina y una guanina. Pero ¿cómo se lee esto? ¿De arriba abajo, de abajo arriba? ¿Cómo lo leo? Se lee en este caso de arriba abajo. Siempre vamos a tener un extremo 5, que ya sabemos que es donde está el fosfato, que está disponible para enlazarse con otro elemento. Y tenemos el extremo 3, que es donde estamos hablando del grupo OH. Y la lectura va a ser en sentido 5-3. O sea que si yo tengo que leer esto, yo voy a leer que esto tiene una secuencia CAG.
si venimos a esta imagen, fíjense que se lee 5, 3 y la secuencia es CAG. Aquí lo mismo. Y tenemos un extremo 5 con el grupo fosfato y un extremo 3 con el grupo OH disponible. Ahora sí vamos a leer. Esto es lo que es la estructura primaria de los ácidos nucleicos. Esta estructura primaria va a ser entonces la secuencia de nucleótidos. Una hebra de ADN es un polímero lineal con una direccionalidad de un extremo a otro. Y por convenio, que es un convenio universal, se lee en las secuencias en dirección 5-3. La lectura se hace en dirección 5-3. Hasta aquí la primera clase o la primera parte de este tema. No voy a hablar de clases, sino de partes, porque vamos a dividir el tema en varias partes. Pues aquí va la primera parte. Llegamos entonces hasta la estructura primaria del ADN, que quiero que les quede en mente que es la secuencia de nucleótidos lo que determina esa estructura primaria de la molécula de ADN.